buenas tardes. Les doy la bienvenida a este nuevo evento de Digital Beat. Bueno, gracias por sumarse, veo muchas caras conocidas, muchas caras nuevas, así que nada, voy a hacer una breve presentación para quienes no nos conocen. Yo soy Paula Pascolini, soy ex-D-Leader en Flux IT desde ya hace muchos años y los voy a estar acompañando como host en este maravilloso evento. Para quienes no conozcan a Flux, les hago una breve presentación. Es una empresa de soluciones digitales que combina diseño de experiencia y tecnología para agregar valor a las industrias como finanzas, seguros, logística, salud y entre otras. Hoy en día somos algo más o menos de 300 Fluxers, no estoy muy segura, pero andamos por ahí, y es una empresa que tiene ya 16 años y trabaja en lugares como en toda Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos. Bueno, y en esta oportunidad me ha tocado a mí acompañar a mis colegas Yamila Herrera, que es UI Designer, y a María Eugenia Schiavoni, que es UX Content en Flux IT, y quienes hoy nos van a compartir esta presentación relacionada al diseño emocional. Así que, bueno, si les parece, quienes quieran ir dejando preguntas sobre cosas que les gustaría que les contestemos al final, vayan dejándolas, las vamos a ir recolectando, y cuando termine la charla, nos vamos a tomar un ratito para que ellas las contesten, ¿sí? Bueno, sin más, les doy la bienvenida a las chicas y espero que la disfruten, ¿sí? Gracias, Pau. Gracias, Pau. Bueno, primero nos presentamos un poco ya sobre lo que dijo Pau. Mi nombre es Euge Schiavoni, yo, como bien dijo, soy Content Designer en Flux hace aproximadamente 1 año y medio. Soy comunicadora social de profesión y hoy me va a estar acompañando Yami, que te dejo que te presentes. Bien, sí, gracias, Euge. Bueno, mi nombre es Yamila Herrera. Yo soy diseñadora gráfica de profesión, recibida de la Universidad de Buenos Aires, y estoy siendo parte de Flux hace ya 4 años y 9 meses, para ser precisa. Y bueno, vamos a compartirles ahora un poco de teoría acerca del diseño emocional y más también. Bárbaro, bueno, empezamos. Como ya saben, se anotaron a este webinar, a este Digital Beat, que es un mundo de sensaciones, las claves del diseño emocional. Y ahora les voy a comentar un poco cómo estructuramos esta charla para que también vayan pensando preguntas y vayan preparándose para lo que tenemos hoy. Primero vamos a ver un poquito de teoría, qué es el diseño emocional, después cuáles son los niveles cognitivos y cómo aplicarlo desde nuestros 2 puntos de vista, nuestras 2 perspectivas de UI y contenido. Y por último vamos a ver algunos ejemplos más prácticos de cómo esto se pone en la vida real. Y como les dijo Pau, al final vamos a tener un espacio para responder sus preguntas que nos vayan dejando por el chat. Así es. Bueno, y para empezar, abrimos con esta frase de Don Norman, y traigo un poco de contexto sobre él, de quién es, para quienes no lo conocen. Norman es reconocido en el mundo del diseño como uno de los pioneros en lo que es el área de interacción de persona-computadora y el diseño centrado en el ser humano. Norman al día de hoy está vivo, él tiene 89 años, así como lo escuchan, y se lo conoce como el padre del diseño de la experiencia, justamente porque él ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el campo de lo que es la psicología, las ciencias cognitivas, la usabilidad y el diseño. ¿Y por qué o de dónde viene este interés de él por estudiar estas ciencias? Porque él es un investigador y autor con formación en lo que es ingeniería eléctrica, y allá, lejos y hace tiempo, en la época de los 80 y los 90, con la aparición de los primeros smartphones, Norman se interesó en entender cómo y por qué las cosas con las que interactuamos nos influyen emocionalmente. Él, en uno de sus libros, hace referencia a cómo es que el cerebro
procesa y entiende el qué hacer, ¿no? Como cuando se enfrenta a un aparato electrónico o a un móvil, decía él en su libro, hoy en día lo conocemos como un teléfono celular, cómo funciona esa interacción de cerebro, ser humano y máquina, tecnología. Bueno, bien, Norman escribió varios libros, así que nosotras tomamos uno particularmente para generar esta charla, que se llama Diseño Emocional, ¿por qué amamos u odiamos los objetos o las cosas cotidianas? Hay otros libros que ha escrito Norman, así que si conocen algunos y quieren compartirlos, lo pueden hacer por el chat tranquilamente. Pero bueno, más allá de toda esa historia y como modo de intro, lo que queremos que se lleven de esta frase de Norman es que todo comunica. Todo. Cada elemento que existe en un sitio web tiene el potencial de transmitir un mensaje y de generar así una respuesta emocional. Incluso si los diseñadores no pretendemos o no pretendíamos crear cierta personalidad o emoción, la interpretación de la persona usuaria que está frente al sitio web es lo que importa. Bueno, ahí ya un poco tomando esta frase como pie, si partimos de que como personas siempre vamos a sentir algo a la hora de interactuar con un producto digital o con un servicio, lo que busca el diseño emocional es justamente poner esto a favor del diseñador, ¿no? Tratar de hacer que esas experiencias que las personas y esas sensaciones que van a tener en el momento puedan estar guiadas y puedan tener un objetivo hacia nuestro producto. Por eso es que buscamos que se involucren de una manera afectiva, es decir, más allá de la funcionalidad que hayamos pensado para el producto que estamos diseñando. Esto nos lleva a pensar de qué manera podemos hacer que nuestras interfaces inspiren distintas emociones, ¿no? Como el placer, la sorpresa, la gratificación, y cómo poder modificar esa percepción para que la persona se comprometa y sea usuaria fiel de nuestro producto. En línea con esto, nosotros sabemos, como diseñadores UX, que las experiencias que creamos tienen que ser funcionales, tienen que ser útiles, tienen que ser eficaces y eficientes, pero más allá de que nuestro producto funcione, hay algo que es lo que genera ese encanto y esa recurrencia de uso, que es justamente apelar a la parte más emocional, ¿no? Lo que son los sentimientos, generar una conexión con nuestra audiencia y también fidelizarla. Es decir, que elijan nuestra aplicación o nuestro sitio o nuestro producto por sobre otros, aun cuando la funcionalidad pueda ser similar. Y es ahí en donde logramos ese equilibrio entre generar una experiencia funcional y una experiencia emocional positiva, donde encontramos la experiencia usuario integral. Así es. Entonces, para profundizar lo que mencionaba Ushi en el slide anterior, está bueno entender y diferenciar estas dos partes, ¿no? Si bien sabemos que todo hace al diseño de experiencia, está bueno entender cuándo es que hablamos de diseño funcional y cuándo hablamos de diseño emocional. Entonces, por definición y enfoque, el diseño funcional, como lo dice la palabra, se centra en que el diseño sea útil, práctico y que resuelva una necesidad. Es decir, que cumpla con un objetivo particular. En cambio, el diseño emocional se centra en generar una conexión instantánea con la persona. Es decir, busca transmitir algo más que la experiencia. El diseño emocional busca ser memorable y generar ciertos recuerdos, por así decirlo. Y así como lo dice su enfoque, también, ¿no? Cada uno va a tener su propio objetivo. Como les decíamos, en el diseño funcional el objetivo va a ser que el problema se resuelva de manera eficiente y que el producto cumpla su propósito. Es decir, que la acción que esperábamos que el usuario vaya a hacer a nuestro producto se pueda concretar. Por eso las características son la facilidad de uso, la accesibilidad, la claridad en las acciones y también la estabilidad a la hora de pensar, ¿no?, en el desarrollo. Y por otro lado, el diseño emocional va a tener como objetivo intentar generar esa relación, ¿no? Esa atracción que tiene que sentir el usuario y esa lealtad a nuestro producto. Por eso también
las características van a ser diversas. Va a ser generar sensaciones positivas, buscar transmitir los valores y la identidad de la marca y hacer que ese diseño tenga como un engagement mayor, ¿no? Así es. Así que, bueno, por eso nuestro objetivo como diseñadores es no solo diseñar productos útiles, sino tener en cuenta esto de fomentar la conexión personal y duradera entre lo que es producto, servicio y personas usuarias. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de las emociones positivas hacia la marca, siempre dependiendo del contexto y de lo que la marca quiera transmitir como identidad, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? Bien, bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? Si tienen dudas, las pueden ir preguntando en el chat. Pau nos puede ir ayudando a ver si hay algo por ahí, si está todo bien. Avanzamos. Bueno, bárbaro. Vamos Veo bien, muchas manitos para arriba. Perfecto. Bien, bueno, ahora vamos a profundizar un poco, ¿no? En esta teoría de Don Norman y en lo que son los niveles cognitivos. Él plantea que en esta experiencia en la que nosotros sentimos emociones y nos vinculamos con el producto, ¿no? Desde un lado más profundo, hay distintos niveles en lo que esto impacta. Y para que el diseño sea un buen diseño emocional, vamos a pasar por distintos niveles. El primero es el nivel más superficial, que es el visceral. Esto es la reacción instantánea que tenemos al interactuar con un producto, es decir, lo que entra por los ojos apenas lo abrimos. Entonces está muy vinculado al impacto visual, ¿no? En este caso trajimos como un ejemplo la página del lanzamiento del iPhone 16 Pro, porque justo creemos que Apple es una marca que logra generar ese impacto con su nuevo lanzamiento. En este caso, si le prestamos atención al ejemplo que justo está pasando, tenemos transiciones, van cambiando los tamaños, los textos, si bien pasa rápido, interpelan al usuario tratando de ponerse en su lugar, tipo, fiel a tus colores, las fotos como quisieras verlas. Busca generar esa conexión de en qué contexto lo usarías e impactarte con todo lo que tiene para ofrecer, ¿no? Vamos a pasar al... Bien, sí. Bueno, ese es el primer nivel cognitivo, según menciona Donald Norman, que habla de 3 niveles. Y el segundo es el nivel cognitivo conductual, que conductual, como proviene del latín de conducta, la palabra hace alusión justamente a la manera de comportarse o de comportarnos como seres humanos. Justamente esta etapa se ocupa de entender cómo las personas se comportan frente a ciertos objetos, ya sean tangibles o tecnológicos, cómo es que llevan a cabo sus tareas, cómo es que, por ejemplo, en el ejemplo que trajimos de Airbnb, cómo una aplicación puede ayudar a las personas a encontrar lo que busca, a lograr ese objetivo particular con éxito, con eficiencia y sin errores. Y bien, para lograrlo, justamente hay factores que nos permiten predecir ciertas experiencias emocionales con mayor precisión. Estos factores pueden ser, por ejemplo, el uso de elementos interactivos visibles, solo cuando son necesarios, que ayuden y que guíen a las personas. Por ejemplo, las funciones o las posibilidades que son obvias. Como diseñadores, cuando diseñamos para las personas, debemos pensar en que encuentren fácilmente lo que es operable. Podemos tomar características, podemos tomar formas o elementos conocidos por las personas en su día a día para que justamente puedan detectar sus posibles usos. Y acá, haciendo foco en el ejemplo que trajimos, puede ser un corazón para marcar algo que te gusta, justamente hablando de favoritos, o haciendo alusión al color, el botón magenta que dice reservar, ¿no? O sea, es como muy obvio y la función está muy bien enfocada. Y está comprobado que nuestra respuesta conductual, es decir, el cómo usamos algo, el cómo nos comportamos frente a eso, es esencial para después entender
cómo es nuestra respuesta reflexiva, que es el tercer nivel cognitivo, y que le doy pie a Uji para que nos cuente un poco más. Bárbaro. Bueno, el tercer nivel, nos vamos como profundizando, ¿no? En la experiencia, es el que tiene que ver más con el significado personal. Quizás es a veces el más difícil de ejemplificar, justamente porque depende mucho de nuestros propios valores, nuestra cultura, la identidad y cuál es el significado personal que nosotros le ponemos a ese producto. En este sentido es como el nivel que analiza la experiencia en su conjunto, ¿no? Ya en un primer nivel nos atrajo visualmente, en un segundo nivel nos pareció fácil de usar, pero este es como ese un poquito más que nos hace volver y elegir esa experiencia por sobre otras. Entonces, este nivel se puede decir que es clave porque es el que convierte a los usuarios en embajadores de nuestro producto, el que lo va a recomendar por algo que experimentó al usarlo. En este caso, trajimos como un ejemplo la aplicación de fitness de iPhone. Más allá de su UI, de sus animaciones y de todo lo que ofrece, por esto que nos hace sentir, ¿no? Con completar los anillos, como que nuestro esfuerzo valió, nos motiva a decir, si esta semana hice todos los anillos, bueno, que este también lo complete y no me quede vacío. ¿Y esto qué genera? Genera como esa sensación de sentirnos más saludables, más constantes, que nos impulsa a ser mejores, ¿no? Obviamente esto va a resonar con algunas personas sí y con otras no, por eso es lo que decía que los ejemplos de acá son justo los más personales, pero tiene que ver con eso que nos mueve y que nos impulsa a seguir usando el producto por algo que va más allá de la experiencia superficial que podemos tener o de la funcionalidad que tiene el producto en sí. Ahora sí, le doy el paso a Yami para que nos cuente un poco más de cómo verlo en las interfaces. Así es. Bueno, sí, como mencionamos al comienzo, parte de lo que vamos a tocar es el tema de la UI, también conocido, o sea, la estética, hablamos de la estética y cómo influye en el diseño, en nuestros diseños. Así que bien, en el siguiente slide, por empezar, la estética no solo se trata de que nuestro producto, lo que estemos diseñando, se vea bonito, ¿no? Sino que además debemos comunicar identidad, como decíamos antes, valores y emociones de la marca, de para quién estamos diseñando. Y esto es fundamental para luego generar esa conexión y esa lealtad de lo que es marca-persona, porque podemos determinar y reconocer ciertas marcas gracias a su estética también. Así que bueno, para ejemplificar, justamente trajimos este ejemplo de Airbnb, que recientemente hizo un rebranding de toda su marca, así que si quieren pueden buscarlo porque realmente es súper interesante. Y lo tomamos como ejemplo conocido porque demuestra fuertemente cómo una aplicación no solo combina narrativa, combina funcionalidad, usabilidad y accesibilidad, sino que también podemos ver que se apoya en lo que son las formas, los colores, la tipografía y las microinteracciones para generar esa cercanía y conectar con las personas a un nivel más profundo también. Y así se marca cierta diferencia entre lo que es un producto que puede ser útil y un producto que se puede sentir único y hasta indispensable, ¿no? Si vamos más allá. Entonces, ¿cuántas aplicaciones de reservas y de alojamientos existen y cuáles son las que más nombramos y recordamos? Más allá de la publicidad o el marketing que existan detrás de Airbnb, pero sí, está comprobado que un diseño estéticamente atractivo es más simple, más claro, genera emociones positivas desde un primer momento. Ese es el nivel visceral que nos mencionábamos ahí al comienzo como ese primer nivel de lo que genera a simple vista. Y de esta manera también se allana el camino para luego generar las conexiones que son más profundas, que son los niveles siguientes, el conductual y el reflexivo. Por eso es que generar desde la estética, o sea, tomar la estética como un factor para generar esta conexión emocional y profunda con las personas,
hace que el vínculo con la marca perdure en el tiempo y sea memorable. Así que nuestro consejo como diseñadoras es que siempre nos hagamos la siguiente pregunta, y es, ¿esta visual transmite lo que queremos y lo que buscamos comunicar, lo que la marca intenta comunicar como valor e identidad? ¿Genera buenos sentimientos, suma, la identifica? Es como para reflexionar. Tal cual. Bueno, siguiendo con eso, desde el lado del contenido, sin dudas hay mucho, ¿no?, para explorar el diseño emocional, porque la comunicación es la herramienta más básica, ¿no?, la conversación a través de la cual podemos generar lazos con otras personas. Y por eso está bueno pensar el diseño de interfaces también como una conversación, ¿no?, partir del diseño conversacional entre el usuario y el producto. Y eso también implica, ¿no?, en tener en cuenta los distintos momentos que tiene la oralidad y que tienen las conversaciones en la vida cotidiana, fuera de las pantallas, porque eso nos va a permitir generar esos lazos y entender en qué etapa del uso del producto están, y así generar respuestas acordes, ¿no?, que nos permitan crear esa conexión. En este caso, la imagen, ¿no?, que ilustra la diapositiva no es casual, porque tenemos un journey. Y es clave para poder establecer conexiones, entender qué es lo que está pasando. No vamos a usar el mismo tono, no vamos a hablar igual cuando una persona está realizando una transacción súper importante que tiene que estar concentrada, que cuando está mirando nuestros productos y viendo qué comprar, ¿no? Entonces, tener esas sutilezas que tendríamos en una conversación presencial desde nuestro producto hace que esa conexión se refuerce. En este caso, trajimos como un ejemplo, ¿no?, de todo esto, el caso de Duolingo, que es sin dudas como el emblema del diseño emocional que por ahí a todos se nos viene a la mente así en un primer momento, y es que ellos usan no solo las ilustraciones, que como pueden ver todo lo que les fue contando Yami desde la UI, está aplicado acá, ¿no? Tenemos un personaje, que eso nos permite ponerle una cara al producto, tenemos colores brillantes, nos va transmitiendo desde las ilustraciones, pero además lo que hace es reforzar todo el tiempo con mensajes para que vos sigas usando la aplicación, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, Duo no está enojado, está decepcionado, o el corazón de Duo arde por ti como tu racha, todos comentarios para empujarte a que vos sigas aprendiendo y sigas haciendo sus cursos. Incluso, bueno, un poco, ¿no?, lo que se dice es que te acosan las notificaciones de Duolingo porque todo el tiempo te está llegando, no te olvides de tu racha, seguí tu curso y demás. Y ellos lo toman como algo propio y dicen, ok, los acosos de Duo funcionan, estás en el top 1 de todos los usuarios. Entonces, es como hacer ese guiño y también buscar esa motivación. Yo creo que esto impacta directamente en el tercer nivel, ¿no? En la experiencia en general, eso que te fideliza y te impulsa a que elijas esta aplicación por sobre otras, que quizás también te dan ejercicios para aprender un idioma y también te permitirían realizar el mismo camino de aprendizaje, pero hay algo que hace que te inclines más por esta que por otros casos. Así es. Y bueno, y hasta acá vimos cómo impacta el diseño emocional en las personas, cómo el uso de la aplicación, de la emoción en nuestros productos puede, por ejemplo, como en primer lugar, mejorar la satisfacción de las personas, evitando la frustración y generando una experiencia integral donde colabora, ¿no?, la UI, la UX, el contenido. Entonces, en primer lugar, mejora la satisfacción. En segundo lugar, genera una lealtad a largo plazo, gracias a estos 3 niveles que venimos conversando, porque se genera un recuerdo que es memorable y que abre la puerta a luego tener una fidelidad con el producto y con la marca a largo plazo y hasta recomendarlo, se va compartiendo de boca en boca. Y en tercer lugar, también potencia la conversión, ¿no? Al poder predecir las emociones de las personas, logramos encontrar como el camino para que cumplan su objetivo, como venimos diciendo, de una manera eficaz, eficiente y sin errores.
En este sentido también, si se llegasen a dar errores, lo que hace el diseño emocional es reducir la frustración. Las personas experimentan menos emociones negativas al interactuar con un producto con el que hayan tenido esta conexión más allá de la funcionalidad. Y obviamente, como veníamos diciendo, aumenta la interacción, ¿no? Porque estas sensaciones de logro y estos vínculos que se generan hacen que uno vuelva a utilizar esa aplicación y sea un usuario recurrente. Bueno, ahora vamos a empezar con algunos ejemplos. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Están bien? ¿Hay dudas? Bien, vamos bien. Perfecto. Bueno, Bien, entonces sí, avanzamos. buenísimo. Bueno, para empezar traemos como un ejemplo de prueba, que es la app de Movie Taxi y la aplicación de Cabify, que calculo la mayoría la conocen. La de Movie Taxi creo que era de Rosario, ¿no, Eugi? ¿O de dónde era? De Rosario. Sí, es el caso de la aplicación de taxis de acá de Rosario, la traje porque, bueno, justo tenemos una, cuando Cabify y Uber no estaban permitidos, se creó como esta local. Bien, perfecto. Bueno, entonces acá lo que podemos ver es que en realidad el objetivo es el mismo. O sea, las dos aplicaciones permiten solicitar un auto para hacer un viaje. El objetivo es ese. Pero a simple vista, desde la estética, desde ese nivel visceral, podemos ver que por ahí no generan los mismos sentimientos, ¿no? Si podemos comparar o empezamos a comparar, por ahí vemos diferencias en el uso de blancos, en la paleta cromática, en la iconografía, en las ilustraciones, en el tono de voz. Y bueno, y en estos momentos es donde como diseñadores debemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué valoran más las personas usuarias hoy en día? En un contexto donde las aplicaciones son todas iguales, por así decirlo, hay infinitas aplicaciones que quieren cumplir el mismo objetivo. Y bueno, la respuesta es que las personas valoran más sentirse entendidas que atendidas. Así que el ejemplo de Cabify en este caso es el que nos da como el check para decir, ok, nos está entendiendo, nos está preguntando qué quiero hacer y nos está dando fácilmente dos opciones, que son operables y visibles. Quiero viajar o reservar un auto, por ejemplo. Tal cual, acá se ve, ¿no? Esto de cómo con algunas sutilezas podés fidelizarte a una más que a otra. Bueno, vamos a seguir con los ejemplos. Ahora los vamos a despertar un poco. Queremos que vayan usando las reacciones que están abajo en Meet. Siguiendo con esto que hizo Yami de comparar dos aplicaciones que tienen una misma funcionalidad, lo que hicimos ahora es traer 3 aplicaciones de contenidos audiovisuales. En este caso tenemos Netflix, Max y Apple TV. Sabemos que hay muchas más, pueden ir dejando en el chat cuál es la que más usan o si hay otra sobre la que quieran opinar. Pero bueno, acá es la pregunta, ¿cuál sentís que te conoce mejor? Y pueden ir votando ahí con el corazoncito por Netflix, el sombrerito de confeti por Max y los aplausitos para Apple TV. Hay mucho Netflix. Sí. Bueno, ahí hay un par de Max. Bien. Interesante. Bueno, vamos a ver ahora cómo también es una de las que más se usa. Vamos a ver cómo aplican, ¿no? Esto que veníamos contando. Así es. Y bueno, si entendemos que está Netflix, HBO Max y Apple TV, y todos nos ofrecen básicamente lo mismo, ¿no? Este contenido audiovisual. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una que nos utilizamos más que otras? Ahí dicen, está mejor desarrollada. Bueno, sí, puede ser. O también puede ser que cada una genera una experiencia emocional distinta. Y eso también es diseño, o sea, es súper válido. Lo interesante acá no es solo lo que ofrecen, sino lo que hacen y cómo lo hacen. Es decir, Netflix se posiciona como
esa marca, esa amiga copada que siempre tiene algo para recomendarte, que es cercana, es divertida, que habla con vos y habla como vos, porque te tira los mensajes de estás ahí, y hasta también te sugiere qué mirar según cómo te sentís. Por un lado está Netflix, por el otro está HBO Max, que en cambio lo que busca es que te sientas que estás accediendo a algo como con más peso, ¿no? Como con más profundidad. De hecho, sus series a veces son consideradas como las premiums, ¿no? Como que tenemos a Game of Game of Thrones, Thrones está ahí. claro, o sea. Entonces, el diseño por ahí se siente más cinematográfico, juega más con esto del prestigio, con los colores oscuros, apela también un poco a que te sientas parte de esta comunidad que sabe o que es como, bueno, premium y curada, como dicen. Y por otro lado está Apple TV, que es más exclusiva, es decir, refuerza su estilo como elegante o minimalista, muestra pocas cosas, pocos elementos en su pantalla, es muy curada, está como visualmente muy pulida por ahí, transmite cierto orden, calma. Así que bueno, lo interesante acá es ver que el diseño emocional construye sensaciones que son sutiles y que nos van a impactar dependiendo en cómo nos relacionamos nosotros, o nosotras, las personas usuarias, con el producto. A veces nos impactan desde el tono del texto, desde la paleta de colores, desde el flujo de interacción, pero el todo es lo que hace la experiencia. Entonces, no está bien ni mal ni una ni otra. Ahí para sumar a eso también, ¿no? Es lo que le resuena a cada uno. Cada plataforma tiene usuarios fieles y que quizás consumen todo su contenido ahí, o qué es lo que te lleva a que siempre abrís primero una, ¿no? Cuando querés ver algo nuevo, cuando querés investigar qué serie empezar, siempre vas primero a la tuya de confianza y después empezás a investigar en las demás si nada te cerró. Entonces, un poco creo también se refuerza esto que decía Yami, que no está ni bien ni mal una u otra forma de usarlo, sino que parte del interés que cada marca tiene de generar a su audiencia. Y cada audiencia es diferente. O sea, quizás el que te diga, no, yo voy siempre con Apple TV, o yo voy siempre con Max, o siempre con Netflix, sean personalidades diferentes y personas que ponen el foco en distintas cosas. O sea, en la variedad, en la calidad, en la estética, o sea, todo eso va a ir dependiendo de lo que cada uno, de la conexión que cada uno establezca. Ahora vamos a hacer algo parecido, pero con plataformas de música. Acá estuvo un poco más difícil porque nosotras estamos más con el mundo audiovisual y no teníamos tantas refes de música más allá de las que trajimos, así que si conocen otras plataformas y nos quieren dejar en el chat comentarios, sensaciones de cómo es la experiencia, los vamos a ir leyendo, pero bueno, en este caso vamos a votar con el corazoncito para Spotify, con el bonete para YouTube Music y con los aplausitos para Apple Music. Acá está variado el asunto, porque Está hay un poco más peleado. mucho bonete, sí. Bien. Bueno, tiene sentido, tal vez, ¿no? Bueno, hay un empate entre Spotify y YouTube Music, tirando hacia Spotify, diría. Vamos a ver un poco más. Bien. Tidal, esa no la conozco. No, bueno. ¿Vos, Eugi, la conocés, Tidal? No. SoundCloud. A ver, ¿qué tal la experiencia? Ahí contanos de vos, ¿cómo lo sentís? Bien, bueno, y lo interesante acá es que aunque todas nos ofrecen música, o sea, el producto base es el mismo, cada marca diseñó su experiencia para transmitir una personalidad y una emoción distinta. Entonces, por un lado, tenemos a Spotify, que busca ser cercana, divertida, tal vez un poco rebelde se la puede como marca, ¿no? Si pudiésemos como darle una personalidad emocional a Spotify, la vemos como creativa, quiere que sientas que te conoce, por ejemplo, con los Spotify Wrapped que hace para resumen anual,
ese resumen anual personalizado. Ahí es como justamente donde intenta mostrarles a las personas usuarias sus hábitos de escucha durante todo el año. Entonces, Spotify genera todo eso para hacerte sentir parte de su comunidad, más social. Después tenemos a YouTube Music, que es un poco más práctica, más accesible, podría ser más versátil, que puede jugar con la nostalgia, ¿no? Por el tema de que, la música que vos quieras escuchar la encontrás en Spotify, en YouTube. Entonces es como que juega un poco con esto de la nostalgia, lo familiar, cómoda, por ahí. Y después por otro lado está Apple Music, que al ser de Apple demuestra esto más de ser premium, de transmitir cierta exclusividad o cierta calma también desde su interfaz. Te hace sentir tal vez que estás accediendo a una experiencia más de alta calidad, ¿no? Más controlada tal vez. Pero bueno, en fin, lo que queremos que se lleven de esto es que el diseño emocional es una herramienta más para construir la identidad de una marca y la forma de vincularse con las personas. Y sobre todo, también queremos que se lleven el cómo queremos que se sientan las personas al usar nuestros productos. Esa pregunta, que la tengan siempre en mente, por así decirlo. Sí, ahí también, cómo no, el diseño emocional también refuerza la identidad de la marca. Más allá de lo que sentimos al usarlo, es qué quiere la marca que nosotros sintamos. Y lo que decíamos antes de quizás no todas, y está perfecto porque es la idea, que no todas quieran lo mismo y que no todas generen las mismas sensaciones. Entonces, ese vínculo se va a sentir más auténtico cuanto más alineado esté lo que nos hacen sentir con lo que también transmite la marca en sus otros canales, ¿no? En su identidad. Bueno, para resumir un poco lo que estuvimos viendo hasta acá, la idea es ver ahora cómo aplicar todo esto que vimos en nuestros productos, cómo empezar a la hora de diseñar con esto. Y bueno, en primer lugar, y la base, como se habrán dado cuenta de todo lo que venimos hablando, es conocer a nuestra audiencia, entender qué valores tiene, cuáles son sus preferencias, qué los motiva a usarlo y en base a eso también reflejarlo en lo que se encuentren en nuestro producto, en el tono con el que le hablemos, en los colores y los estilos que usemos a la hora de diseñar. Así es. Y va de la mano diseñar con propósito, que cada elemento visual debe tener un motivo claro para estar ahí. Esto que hablamos, que sea accionable, operable, que aparezca en el momento justo, diseñar con propósito. Bien, por otro lado, crear interacciones significativas. Son esas sutilezas, esos pequeños detalles que estuvimos viendo que hacen que uno elija un producto por sobre el otro. Está ahí donde podemos generar ese diferencial. Sí. Y por supuesto, iterar y probar. Realizar pruebas para determinar si ese diseño que nosotros estamos generando realmente, o sea, está respondiendo a lo que nosotros deseamos, justamente. Así que bueno, como conclusión de ambas, como diseñadoras en estos tiempos tecnológicos modernos, de mucha inteligencia artificial y tiempos disruptivos, diseñar con emoción, tenerla en cuenta, es diseñar con humanidad. Bueno, hasta acá nuestra parte, hablando sin parar. Ahora los dejamos a ustedes si hay alguna pregunta, si algún comentario que tengan ahí en el chat, los escuchamos. Muchas gracias, Yami y Eugene. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Es un gran tema este, así que muy agradecida de que lo hayan traído, de que lo estén compartiendo con la gente. Este es un agradecimiento muy personal, pero
Es un tema que aporta mucho valor a los productos. Bien. A ver, hay muchos comentarios, los estoy leyendo también. Bien, José, trabajando en tu propia marca. Sí, qué lindo. Qué bien, bueno, cualquier cosa, charlamos también, te podemos ayudar. Ahí, Anto, ¿alguna vez les pasó de crear un producto pensando que la emoción que se podía generar era una y después los usuarios se sintieron de otra forma? Bien. Personalmente, no recuerdo, pero sí recuerdo un caso de un banco reconocido que en sus momentos de feedback habían como una ilustración de unas personas bailando al momento de hacer una transferencia. El feedback era unas personas como bailando. Y después de un tiempo lo sacaron, lo bajaron, y entiendo que es porque justamente tenemos que tener en cuenta todo cuando diseñamos emociones, ¿no? Y en una transacción, un feedback con ilustraciones de personas bailando, está bien si la transacción era para hacer un evento y una fiesta y un baile, pero tal vez a veces no sabemos a dónde va destinado ese dinero y tal vez las personas estaban haciendo una transferencia justamente por algo que no generaba ningún tipo de emoción alegre. Entonces, tener en cuenta eso, el contexto, por ahí ser más neutral en esos casos, ahí ese puede ser un claro ejemplo que lo que recuerdo, no sé, Uji, si tenés Tal otro. cual. Lo que decíamos de leer en qué instancia del journey está y tampoco asumir, ¿no? Por qué motivos están realizando algunas cosas en nuestro producto, que a lo mejor a veces lo pensamos desde una perspectiva y después en realidad hay una cantidad de usos como de usuarios, ¿no? Para cada feature. Bien, bárbaro. Voy leyendo, que hay un par. Acá, Vir, ¿qué truquitos tienen para empatizar con públicos que son muy diferentes a ustedes? Una pregunta. Bueno, para mí la instancia de research es clave, ¿no? Como el conocer a la audiencia, hacer entrevistas, hacer encuestas, algún que otro focus group cuando ya tengamos algo más avanzado. Siento que es clave, ¿no? Porque muchas veces pensamos que va a generar una emoción y en realidad no lo conocemos porque no somos la otra persona. Así que sí, yo diría eso, ¿no? Para conocer con quiénes estamos hablando y también no perder de vista qué audiencia o qué público quiere la marca, para también delinear por ese lado. Exacto. Sí, coincido completamente. Siempre saber y tener en cuenta para quién estamos diseñando, en qué contexto, pero también nunca olvidar que hay un negocio y una marca que algo quiere transmitir. Entonces, se puede empatizar con las personas para entender la necesidad, pero también hay que tener en cuenta la marca, el negocio, el producto, cuál es el fin. Sí. Bien, bárbaro. Voy leyendo también, si alguien quiere escribir o decir la pregunta, también es bienvenido. Voy a ver un ejemplo de diseño emocional bien hecho. Yo me apego al que trajimos. Para mí Sí. Duolingo es Yo iba a decir lo mismo. Sí. Siento que es el que más juega con eso, ¿no? Con la culpa, con sentirte bien cuando lo lograste, con decir, mirá que te lo podés olvidar. O sea, está ahí constantemente, ¿no? Siento que va por ahí. Es increíble, un día escuché algo que, o sea, es una aplicación para aprender idiomas, no hay nada más aburrido que, bueno, perdón, capaz que a alguien le divierte aprenderlo, pero idiomas, pero es como, es a lo largo un proceso y Duolingo está tan bien lograda que te lleva a querer interactuar todo el tiempo. Sí, ahí Martín levantó la mano. Sí, nada, me quedé pensando justo en ese ejemplo. Bueno, en principio quería agradecerles por la charla, estuvo muy buena, Gracias. pero me quedé pensando en ese ejemplo de Duolingo, que como a veces esta planificación del diseño emocional
debería llevar capaz a diferentes tipos de resolución, porque, por ejemplo, pienso de que capaz no a todos les sirve ese tipo de comentarios cuando capaz fallaste o cuando... Entonces, ¿cómo ese diseño emocional puede llevarte también a distintos universos y a planificar distintos tipos de resoluciones en nuestros productos? Exacto. Capaz como orientarlo más al que necesita como esa frase Sí, positiva claro, y hay gente a que le otra gusta persona que eso tal vez o es que se como, che, siente, es un o que montón. avanza con eso y hay gente que lo frustra. De hecho, he escuchado un montón de gente que han dejado de utilizar esa aplicación porque la consideran como muy, no sé, como algo que... Acosadora. Sí. No, de hecho, nombró la palabra acoso y es algo como, no sé, Tal heavy. vez Duolingo no era para ellos. Puede ser, sí, seguramente. Pero tal vez podría serlo si plantease distintos tipos de emociones o De de respuesta, diseños. claro. Gracias. Bueno, Ahí, Juli. No, particularmente esto que planteaban con Duolingo y cómo puedes jugar por ahí contraproducente con algunos perfiles de personas y a favor para otros, me recuerda un poco a lo que sucede por ahí cuando uno va a introducirse en lo que es inversiones financieras, ¿no? Uno va a un banco y dice, ah, quiero invertir mi plata, lo primero que te preguntan es una serie de preguntitas para saber cuál es tu perfil inversor. Ah, Y a sí. partir de ahí son lo que después te van ofreciendo. Pero cómo juegan mucho con eso de entender primero a ver cómo es tu tipo de perfil. Y a partir de ahí vemos cómo jugamos. Brubank inclusive es un banco que ha jugado bastante con esto de decir, bueno, al empezar planteando con los millennials y todo, las inversiones también las usa tranqui manzana, tantos pimientos, es como que pimienta o ya vas a los ajíes, es como que es eso, ¿no? Este perfil inversor, hasta qué punto de riesgo sos. Eh, pero justo ese particularmente es un rubro que primero averigua cómo sos y a partir de ahí vemos. Por ahí hay que pensar, hay ciertos productos que empiecen a jugar un poco más con eso. Primero conocerte y después vemos cómo juego con vos, a qué emociones apunto con vos. Sí, tal cual. Que Tal sigan cual. mis parámetros de negocio, ¿no? De lo que yo quiero lograr, pero entender que por ahí puedo tener distintos targets y jugar con reglas distintas con cada uno. Esta es la personalización que se plantea siempre también. Sí. Tal cual, y ahí, bueno, como también decía Martín, de abrir a distintos escenarios dentro de un mismo producto. Obviamente, cuanto más personalizado, más enriquecedor va a ser ese vínculo que uno genere, porque lo va a sentir propio, ¿no? Como una conversación, como que conoce al producto. Sí, Bien. totalmente. Acá traigo un comentario de Amilcar que hacía mención sobre el slide de Netflix, HBO y Apple, que les generó rechazo ver a Apple que se muestra de manera horizontal, ¿no? El contenido, donde el celular hoy en día uno interactúa de forma vertical. Ahí yo en este momento no recuerdo exactamente, pero Mirá. bueno, me pareció Volvemos. muy Estamos atento. acá. Ahí está. Completamente. En el ese. Mirá, Bueno, claro, es sí. verdad, como principalmente horizontal y los demás empezaron a manejar el contenido de forma vertical. Bueno, a mí particularmente me molesta que no tengo mi lista en Apple. Cuando agregás, te lo pone en seguir viendo. Es como, no lo vi todavía, Claro. quiero tenerlo en mi lista. Que las otras plataformas sí tenés como un lugar donde decís, bueno, esto es lo que yo me guardé y puedo entrar a ver qué había. Perfecto. Bien, acá María pregunta, a ver, ¿algún error común al momento de diseñar con la premisa de diseño emocional? Tal Yo vez. diría, ahí va. Sí. No, No, para mí un error es asumir sí. la emoción, ¿no? O sea, como no buscar conocer, sino que asumir que se va a sentir de determinada manera en determinado momento.
Sí, o puede ser también, o sea, pensar por ahí solo en la funcionalidad y olvidar la parte emocional, pero porque justamente estamos hablando de esto de incorporar emoción a los diseños. No quiere decir que un diseño, igual como decía Norman, todo diseño transmite algo y transmite una emoción, porque las personas somos distintas y frente a un diseño vamos a estar interpretando ciertas cualidades del mismo. Así que, sí, José. Ahí voy a hacer dos preguntas. Primero que la charla está buenísima. Gracias, José. Una es si conviene hablar, por ejemplo, yo ahora estoy diseñando la marca, si conviene hablar en primera persona, apuntar directo al usuario de una determinada manera. Y la otra es, ahí se me estaba yendo la idea, existe tipo estos arquetipos de personalidades, es decir, bueno, esto que estaban hablando, el Duolingo que por ahí te va diciendo, te hace una fiesta y hay gente que le gusta y hay otros que te dicen no me jodan y lo hago cuando yo quiero. Si existe tipo alguna especie de arquetipo que uno sepa cómo encarar, digamos eso, o para decir, si tenés la posibilidad de adaptarlo al usuario como habían propuesto, o si no tengo la posibilidad, bueno, de ver de qué manera lo resuelvo, ¿no? No sé, por ahí es muy compleja la pregunta, pero... No, yo creo que tiene que ver un poco con el contenido, ahí por ahí más del lado de, o sea, del tono de voz de la marca. Vos tenés tu marca y tu marca tiene un tono de voz, entonces va a hablar de determinada manera. Eso por un lado, ¿no? Es como que ya vos tenés tu regla de tus sí y tus no. Vas a hablar así, de esta determinada manera. Y después creo que tiene que ver con tu nicho, a quién le estás hablando justamente. ¿Te vas a comunicar de manera formal? ¿Lo vas a tratar de usted? ¿O lo vas a tratar como un amigo? Porque depende a quién le estás hablando. No sé, Uji, si querés sumar algo Sí, más. no, tal cual, es lo que decía Yami. El uso de la primera persona o no, o hablarle de vos al otro o de usted, va a depender mucho de lo que quieras reflejar con tu marca. O sea, si querés ser más cercana, más como hablar como hablan las personas comunes en la calle, o te querés posicionar más desde un lugar más alejado como profesional que tiene el saber. Todo está muy vinculado a qué querés transmitir, digamos. No es que una va a ser buena y otra mala, sino que van a comunicar distintas cosas. Y eso va a depender mucho, como primero, de cuando te sientes a pensar cuáles son los valores de tu marca, cuál es la identidad y cómo quieres ser percibida, y en base a eso, pensar desde qué lado encarar el diseño. Excelente. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna que me haya quedado responder? A ver, voy a hacer un repaso. Acá la última pregunta de Sol. ¿Qué emoción tendríamos que evitar generar? Bueno, ahí, Generar. por mi lado, yo diría que la incertidumbre, en el sentido de que siempre está bueno, como regla del UX en general, entender qué es lo que está pasando en cada momento, ¿no? La incertidumbre en relación a qué es lo que uno está haciendo dentro de ese producto, siento que no está bueno que pase. No sé, Yami, ¿cuál tenés ahí para...? Sí, yo diría la frustración. Evitar que las personas se frustren. Depende mucho del contexto y de qué es lo que estamos buscando, pero porque tal vez, no sé, me imagino un videojuego particular, del diseño de un videojuego X, que tal vez el objetivo sea que la persona se frustre cuando llegue a un punto, y en ese sentido y en ese contexto está re bien logrado que la persona se frustre. Pero por ahí en otro no, o sea, en otro contexto que no es ese, es la persona quiere cumplir su objetivo de manera exitosa y tranquila. Entonces, diría la frustración, pero siempre dependiendo del contexto. Sí. Tal cual. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, y estamos justo a tiempo, les hacemos el agradecimiento a Yami y a Eushi por esta gran charla. Espero que la hayan disfrutado. Les aviso, esto es un aviso parroquial, les va a estar llegando un email con una encuesta de satisfacción, lo cual sería muy bueno que contesten, ¿sí? Para
seguir conociendo sus intereses y saber qué les pareció la charla. También estén atentos a nuestros canales como Instagram o LinkedIn para enterarse de novedades y otras próximas charlas de Digital Bit. Y si están interesados, estén atentos a nuestras búsquedas que están abiertas por Brizy. Siendo así, habiendo dicho todo lo que me correspondía decir, les agradezco mucho a ustedes por haber participado. ¿Sí? Gracias por haberse sumado, haber estado atentos y haber jugado con las propuestas de las chicas. Y bueno, será hasta la próxima. Bueno, Muchas gracias a todos por sumarse. Gracias, Eugi, gracias, Pau. Bueno, muchas Nos vemos. gracias. Adiós. Gracias por sumarse. Chau, chau. Chao, gracias.